Van a presentar Susana Garay Calvo, que es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, máster por la Universidad Carlos III en Nuevas Tecnologías. Es profesora en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria en la especialidad de dibujo desde el 98 y ahora mismo imparte clases de educación plástica y visual en el IES Gran Capitán, que es uno de los 15 institutos de innovación tecnológica de la Comunidad de Madrid y donde ejerce también como responsable de desarrollo de dicho proyecto en el centro. Y le acompaña Javier Varela, sí, que es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense, es director del IES Calderón de la Barca, de Pinto, es profesor de Educación Secundaria en la especialidad de Tecnología y su labor docente ha estado ligada a la figura de coordinador TIC en el IES Vicente Alessandre y en el IES Calderón de la Barca de Pinto, centro que también pertenece a la red de institutos de innovación tecnológica de la Comunidad de Madrid. Así que os dejo, tenéis 15 o 20 minutos y luego dejamos un poco de espacio para que los que están en la sala puedan hacer alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues la idea que teníamos contaros es la experiencia que nosotros estamos realizando en varios institutos. Nuestros dos centros, el IES Calderón de la Barca de Pinto y el Gran Capitán de Madrid, capital, pues forman parte de una red de institutos de la Comunidad de Madrid, en concreto solamente son 15, en las que de manera experimental está realizándose un plan piloto de innovación. Este proyecto lleva ya 3 años. Empezamos en el curso 2010, en primero de la ESO exclusivamente nada más, y poquito a poco hemos ido creciendo y ahora mismo estamos ya en tercero de la ESO, o sea que es un programa que lleva ya 3 años. El objetivo de este proyecto era mejorar sobre todo los resultados académicos utilizando las TIC. Ese era el objetivo. Y para llegar a eso, que es la meta que muchos estamos en esta labor de intentar utilizar estas nuevas tecnologías que logramos con ellas motivar a nuestros chicos, pues que realmente mejoraran los resultados académicos, vimos que teníamos que desarrollar un proyecto que tuviera al menos unas claves muy claras para que llegara a buen puerto. ¿Cuáles son esas claves? Pues las dos primeras son muy claras, ¿no? El profesorado tiene que estar bien formado para poder elaborar contenidos digitales y utilizar los medios digitales. Además de poder crearlos y utilizarlos, pues vamos a intentar con una plataforma propia de la Comunidad de Madrid, que es la plataforma Educa Madrid, el intercambio de todos esos materiales y todos esos contenidos digitales que están elaborando en esos 15 institutos. Pero vamos un paso más allá y el paso más allá se da con las aulas virtuales Moodle. Yo creo que la mayoría las conocéis, son aulas que nos van a completar la educación presencial, no solamente fuera del aula, no solamente en clase, sino también dentro de la clase. Luego Susana también nos va a comentar más en concreto el aula virtual Moodle, en concreto para la materia de plástica. Mi labor sobre todo es contaros un poco la gran novedad que significa el proyecto de innovación tecnológica en lo que se refiere a las aulas. Como coordinador TIC en varios centros, la verdad que ha sido muchas veces una pesadilla el llevar el mantenimiento y llevarle la instalación de software, virus, control de aplicaciones, una auténtica pesadilla en centros que tienen muchos equipos. Pensar que estos centros que os estoy comentando tienen del orden de 300 puestos en el centro, para un total de unos 500 alumnos. O sea, estamos hablando de una ratio de puestos de alumnos por profesor, de puestos de alumnos por alumno muy alto, ¿no? Entonces, hacía falta tener alguna aula realmente que fuera fácil de mantener, fácil de llevar y que fuera... que el profesor se dedicara a lo que se tiene que dedicar, que es dar las clases y preparar materiales. No perder el tiempo en no me funciona el pincho, qué es lo que está ocurriendo, que hay un virus y al final se marcha la clase en estas cosas que no deberían ser. Para tener estas aulas necesitábamos que son aulas que van a estar rotando los alumnos, muchas veces sí que son aulas totalmente de los alumnos de referencia, pero muchas veces van a estar cambiando los alumnos entre distintas aulas. Van a ser aulas con 30 puestos educativos, con 30 puestos de alumno y encima van a estar los alumnos entrando y saliendo. Entonces necesitamos que sean aulas que soporten un buen trote, un buen uso, ¿no? ¿Qué es lo que tienen estas aulas digitales? Pues mirar, tienen en primer lugar la pizarra digital,
que bueno, ya todas las conocéis, las estamos utilizando a diario cada vez más. Estas que tenemos en estos institutos además son monitorizadas, regulables en altura, con los altavoces. Pues estupendo, ¿no? Porque nos permiten elaborar los materiales, presentarlos, colgarlos luego en las aulas virtuales Moodle, etcétera, ¿no? Para ello podemos utilizar software, el propio software de la pizarra o el que nosotros queramos, no hay ningún problema. Y aquí el mantenimiento, pues bastante sencillo y no estamos teniendo prácticamente ningún problema. Para mí la piedra angular de nuestro proyecto es lo que más es difícil de mantener como un coordinador TIC, que es el tener un aula con 30 puestos que no fallen nunca o casi nunca. Y eso lo hemos logrado utilizando un mobiliario específico que en cada aula, como veis, lo que tenemos son pupitres de exactamente el mismo tamaño que un pupitre normal de alumno, el M19 por si a alguien le suena, es el mismo tamaño y lo que llevan es, como podéis ver por aquí, es un monitor que se puede esconder dentro del mismo pupitre. También en lugar de la bandeja llevan el teclado y el ratón, con lo cual cada alumno puede tener ahí su puesto informático inmediatamente. Además, si por lo que sea en este momento no se van a utilizar los ordenadores, podemos en cualquier momento escometear el monitor sin ningún problema. Cuando se cierra además se apaga el monitor, o sea que no hay un consumo energético tampoco añadido. El puesto del profesor. El puesto del profesor tiene también bastantes cosas curiosas. Mirad, tiene un monitor táctil para el profesor, que es el monitor que se proyecta en la pizarra digital del aula, y luego aparte tiene un monitor extra que es privado, que le va a permitir todo lo que ponga en ese monitor ocultarlo a los alumnos y le va a servir para llevar un seguimiento, un control del aula, de qué es lo que está haciendo cada alumno. Luego os lo comento con un programa específico. También tienen impresora que nos permite el poder sacar los trabajos de los chicos, un escáner que nos permite también escanear, que para la plástica en concreto se utiliza también bastante. Y como os decía, también aparte lleva software. El software que nosotros utilizamos es un software propietario, que es el software AVeTutor, aunque hay otros que se podrían utilizar, pero con esta aplicación también muy sencilla nos permite pues, los pasos fáciles para poder trabajar, que es enviar la típica pantalla del profesor a todos los alumnos, sobre todo supervisar lo que está haciendo cada alumno. Podemos ver aquí en miniaturas lo que hace cada alumno en concreto, las aplicaciones que tienen abiertas, denegar a un alumno en concreto el utilizar un determinado programa, bloquear el acceso web, todo muy sencillo, rápido y fácil, ¿no? Para que esto funcionara no podíamos trabajar con los típicos ordenadores puestos de tal forma que cada puesto tuviera un ordenador, porque eso era una locura de mantenerlo, ¿no? Entonces lo que se pensó es una tecnología que viene usándose desde hace mucho tiempo en plataformas Unix, que es la tecnología de la multisitio. Es decir, nosotros lo que vamos a tener es un único ordenador que va a servir por lo menos a 6 o incluso 10 puestos. Con lo cual, lo que estamos diciendo es que vamos a reducir enormemente el número de ordenadores en el aula. Esto lo que lleva es, para que cada puesto funcione como un puesto normal, tiene que tener un terminal que llamamos nosotros cliente cero. Es un terminal que lo único que aporta es la tarjeta gráfica, lo único que aporta es, también aporta los conectores para poder poner auriculares en cada uno de los puestos, un puerto USB por si algún chico viene con una memoria USB. Estos dispositivos cliente cero antes se conectaban directamente al ordenador con USB. Había una limitación de distancia. La nueva tecnología que estamos ahora nosotros poniendo es con Ethernet, o sea, con un cable normal y corriente de red, con lo cual la limitación de tener los ordenadores en el aula desaparece. Podemos llevarnos los ordenadores que hay en el aula a cualquier lado, incluso al recinto TIC o un recinto más controlado, porque no va a hacer falta tocar ningún botón en principio. Luego os cuento por qué ni el botón de encendido ni apagado lo vamos a necesitar. ¿Dónde van esos terminales cero? Pues van directamente colocados al lado del monitor, donde en el primer dibujo en la primera fotografía que habéis visto ahí, los monitores que estaban por aquí, pues a ver si... justamente aquí al lado del monitor, viene ahí escondido y realmente está accesible y no hay ningún problema en poner ahí los auriculares.
Si no tuviéramos mobiliario específico, tampoco hay mucho problema, y también lo hemos probado en aulas de biblioteca. Directamente se pueden colocar en la parte trasera de un monitor, con lo cual estamos dando servicio a 10 puestos, por ejemplo, en una biblioteca con un único ordenador. Si no, pues se pueden colocar también en armarios o en recintos específicos. A nivel lógico, ¿cómo está formada toda la red? La red que nosotros hemos montado es una red que están todos los equipos puestos en un único dominio y que utilizamos, pues lo que estábamos comentando de los puestos Unix que utilizaban ya tradicionalmente, es decir, los perfiles móviles. Sabemos que es una locura que muchos chicos están guardando los archivos en el escritorio, en carpetas, y luego encontrarlos es un auténtico follón. Tenemos que sentarse el chico en el mismo sitio, o es un lío. Con esto lo evitamos, porque realmente todo, el escritorio, los archivos, todos los favoritos están en el servidor del centro. Con lo cual, da igual dónde se siente el chico. Lo tenemos inmediatamente en el momento que se identifica con un usuario y una contraseña, va a recuperar todos sus archivos y todos sus favoritos. No va a haber ningún problema. Además, estos perfiles nos permiten crear 3 tipos de perfiles. Un perfil de coordinador, que es el que va a instalar realmente los programas. Los chicos no pueden instalar programas, está controlado el tema de los virus, etc. Van a tener también un perfil de alumno que les va a permitir tener una carpeta compartida para toda la clase de una manera fácil, y el perfil del profesor, que también tiene carpetas compartidas con sus alumnos y con los otros profesores. De manera global, ahí en esta diapositiva podéis ver un poquito cómo quedaría. Podríamos tener en un aula pues 5 puestos de ordenadores, cada uno con 6 puestos físicos para los chicos, y luego todos esos están conectados entre sí al servidor del centro. El servidor del centro, pues además de tener los típicos servicios web de proxy, de DNS, etcétera, lo que gestiona fundamentalmente es esos perfiles, el suministrar los perfiles a los alumnos. Además, hay un control del almacenamiento que usan. No hay chicos que llenen su espacio y no pase nada, sino que hay una cuota más o menos blanda, en la cual cada chico tiene ahora mismo 2 gigas de almacenamiento, los profesores 4 gigas, y está más o menos todo controlado, además con un servicio de RAID 1. Os decía, no hace falta tener los ordenadores en el aula, con lo cual nos vamos a evitar muchos problemas. ¿Qué es lo que hay? En realidad lo que hay es que el propio servidor del centro tiene una pequeña aplicación que es un panel de control muy sencillo, en el que tú puedes programar cuándo se encienden y se apagan los equipos. Normalmente los profesores de nuestros centros no tienen que hacer nada, ni siquiera pulsar un botón para encender los equipos, sino que cuando llegan están los ordenadores encendidos y a las 2:20, cuando se acaban las clases, se apagan. Sí que pueden acceder de todas formas a este panel de control y no necesitan si tienen que cambiar el sistema, que ahora lo voy a comentar. El sistema operativo que tienen todos los equipos es dual, es decir, tenemos la versión de Windows y la versión de Linux de Educamadrid, que es la versión Max. Entonces, con este panel de control podrán hacer esos cambios, el reiniciar todos los puestos del aula en el sistema operativo que quieran. Y también una cosa muy útil también van a tener en el panel de control, que es la distribución de imágenes ISOs, los típicos discos que nosotros queremos que un único disco lo puedan tener todos los chicos. Pues aquí con esta aplicación también podemos distribuirlo y que los chicos lo vean simplemente como una carpeta compartida. Aquí veis, pues bueno, pues habría que encenderlo, apagarlo, y hay que escoger entre Windows y Linux. O sea que es una aplicación muy sencilla que los profesores los primeros días enseguida ya saben manejar. ¿Qué software tenemos? Bueno, ya os lo he comentado, el arranque dual en Windows y Linux con la versión de Max, y bueno, y aparte un montón de otros programas que están en los ordenadores, que lo bueno que tienen es que todos los ordenadores tienen la misma maqueta. O sea, no te vas a encontrar con el problema de que un chico no tenga el GIMP y otro sí, sino que la maqueta es única. De hecho, con el servidor también lo que podemos hacer es, si detectamos que hay algún problema en uno de los ordenadores, se puede restaurar la maqueta inmediatamente y tenemos el ordenador como si partiéramos desde el principio. Tenemos aplicaciones para poder utilizar pues, un montón, ¿no? Las típicas de software libre y también algunas propietarias. Con eso pues, logramos tener en las aulas que los chicos de una manera rápida y sin perder tiempo puedan utilizar estos programas, pero no solamente eso. La idea
que sobre todo estamos viendo que más está funcionando es la utilización de la plataforma Moodle, las aulas virtuales, ¿no? En ellas lo que estamos haciendo es colgar realmente los materiales nuevos que estamos elaborando nosotros y completa de una manera muy motivadora para los chicos el aprendizaje. Cada chico está matriculado no en un aula virtual, sino está matriculado en un aula virtual para cada una de las materias. O sea, específica de cada materia, cada profesor pues tiene su aula virtual. Y lo más importante yo creo que es precisamente cómo estamos sacando partido a estas aulas virtuales. En concreto vamos a ver un poquito el aula de plástica, que es la que Susana nos va a presentar. Bueno, no solamente el aula Moodle, también las aulas digitales en nuestra práctica docente son muy útiles. Lo que nos acaba de contar Javier es lo que tenemos. ¿Qué significa para los alumnos y los profesores? Pues disponer dentro del aula de un entorno de trabajo especialmente motivador y versátil, de tal forma que el aula clase puede ser un aula tradicional y puede estar dotada con infinidad de herramientas y recursos a los que el profesor y los alumnos pueden acceder en cualquier momento de la clase. ¿Qué es entonces lo que queremos los profesores? Pues desarrollar una metodología que haga que estos instrumentos y estos recursos sean unas herramientas efectivas para la construcción de los aprendizajes. Para eso, concretamente en nuestro departamento y en nuestra asignatura, hemos trabajado con un modelo de secuencia de actividades basados en el modelo MIEKAIT, en 4 pasos fundamentales. En un primer momento, comunicar y motivar. Seleccionar, organizar, elaborar y retener la información sería un segundo modelo para ello se diseñan tareas específicas y posteriormente el alumno crea, profundiza o personaliza estos conocimientos, se los aplica a la vida real. No podemos olvidar cómo se evalúa el proceso de enseñanza-aprendizaje y los propios materiales. En el primer paso, en el comunicar, motivar, es realmente sencillo hacerlo con herramientas que te permiten pues, todo tipo de contenidos, desde material visual y audiovisual, materiales interactivos, aplicaciones online. En este sentido, nosotros creamos material propio, pero también tenemos que agradecer siempre a todos los profesores y todas las personas que comparten su material con licencia Creative. Aquí he puesto algunos ejemplos, es más, pues eso, lectura de la publicidad del MUVAP o la página educacionplástica.net o todas las animaciones que hay colgadas por la Junta de Andalucía en Agrega, que nos permiten, pues, con algunos materiales, la autoevaluación y la adaptación del alumno a su propio ritmo de aprendizaje o mejorar la comprensión de ciertos conceptos abstractos o, en el caso del dibujo técnico, tridimensionales. En el caso de actividades que fomenten la selección y la retención de los contenidos o de la información que se da al alumno, nosotros en nuestra clase, en nuestro aula, en la asignatura, partimos de que es el alumno el primero que lee los contenidos. No se hace la explicación, el profesor no explica a priori, sino que el alumno hace una lectura de los contenidos y mediante las respuestas en un cuestionario el profesor detecta cuáles son las dificultades de comprensión de los alumnos, qué conceptos han quedado más claros o cuáles más confusos, para así centrar la explicación en aquellas partes en las que los alumnos necesitan una explicación más pormenorizada. También ayuda a los alumnos a centrar las ideas principales, esos cuestionarios, y a nosotros nos permiten evaluar la eficacia del material que se ha publicado. Si el alumno no entiende lo que está publicado, hay que adaptarlo, hay que volver a reelaborarlo para ver si lo llevamos al nivel que los alumnos tienen. Después se diseñan tareas para organizar y elaborar la información. En este sentido, pues actividades que están en la plataforma Moodle, como la elaboración de glosarios o bases de datos, son especialmente útiles. Mapas conceptuales o apuntes digitales son también otra forma de que el alumno organice y publique su información.
Aquí el profesor actúa como mediador, como guía y selecciona pues, páginas web de interés para cada uno de los contenidos, desde visitas a museos virtuales, enciclopedias visuales, repositorios de anuncios, etcétera. Quizá una de las partes más interesantes o más motivadoras, tanto para el alumno como para el profesor, es la fase de creación. Todo lo que han aprendido, todos los conceptos que han aprendido, los llevan a una fase práctica. El alumno crea sus propios contenidos y lo hace a través de las técnicas tradicionales, pero aquí he querido hacer hincapié también en las técnicas digitales. Así que utilizamos la fotografía digital pues, para trabajar contenidos como la composición, como la manipulación de la imagen en los medios de comunicación de masas, la subjetividad de la imagen, o en este caso, por ejemplo, en la serie de fotografías a las que podéis acceder. No me voy a entretener mucho en mostraros trabajos de los alumnos porque están en la página web del Congreso. Podéis acceder, cada una de estas imágenes están enlazadas a un álbum de Picasa donde podéis ver pues eso, toda la galería de trabajos que han desarrollado los alumnos. Aquí, por ejemplo, pues la fotografía les sirve para descubrir y apreciar el patrimonio pues, artístico y cultural de nuestra ciudad. Hacemos visitas fotográficas que los alumnos preparan previamente. Estrategias o técnicas como el fotomontaje permite al alumno desarrollar la creatividad sin estar limitado quizá con la habilidad manual que el alumno tiene. Siendo profesores de plástica nos encontramos muchas veces la resistencia del alumno a decir es que profe yo no sé dibujar. Aquí les ofreces herramientas en las que el alumno puede superar esa falta o esa poca habilidad manual y desarrollar la creatividad, que en nuestra asignatura es más importante incluso que el adquirir una destreza manual. Trabajan conceptos, por ejemplo, como los recursos de retórica visual, la exageración, las metáforas visuales, la personificación, etcétera, con el fotomontaje. Alternan las técnicas tradicionales, dibujan primero a mano, escaneamos sus dibujos y los colorean con programas pues, como GIMP. Y también hacen animación y montan vídeo. También todo el software que utilizamos es software libre, de tal forma que el alumno aprende a manejar esas herramientas y les puede servir en cualquier momento. Lo bueno de nuestra asignatura es que es muy integradora de otras materias y de otros conocimientos, e incluso para su vida futura, ¿no? Pues, en un mundo de la imagen en el que vivimos, pues que el alumno haya aprendido o disponga de estas herramientas y sepa cómo manejarlas, puede servirle también profesionalmente en un futuro. Hay herramientas o aplicaciones online también muy interesantes para nuestra asignatura. La que ya comentaba antes, de educacionplástica.net, en dibujo técnico, permite la visualización inmediata de piezas, o Floor Planner les permite hacer diseño de interiores y tomar medidas del aula y hacer planos y diseñar objetos. Como colofón a una unidad didáctica se les propone un proyecto. Los proyectos pueden ser individuales o pueden hacerse en grupo. Aquí ya estas tareas son mucho más integradoras y se llevan a la práctica. Ahora vais a ver un ejemplo de proyectos. Por ejemplo, en algunos cursos hemos hecho revistas digitales o cómics trasladando libros al lenguaje del cómic, o han hecho trabajos de diseño, pues eso, portadas, discos, que los alumnos maquetan y la verdad con unos resultados bastante buenos. Por último, evaluamos los trabajos del alumno mediante los comentarios y calificaciones que publicamos en el aula virtual, y también Moodle nos permite la coevaluación. Con el módulo de cuestionario en Moodle permitimos que el alumno también valore el trabajo de otros compañeros. Así que con unas pautas los alumnos puntúan y valoran el trabajo de otros, lo cual es especialmente motivador para los alumnos. Solamente, ya sé que estás aquí para llamar la atención, es muy poquito, pues que veáis un poco el entorno del aula virtual para tercero. Un alumno, pues bueno, no me voy a poner en el rol del alumno, pero estos serían los contenidos, siempre los ofrecemos también en una versión para imprimir.
los cuestionarios de los que hablaba, comprueba lo que has entendido, y aquí, por ejemplo, pues responden a preguntas. No solamente es localizar información en un texto, sino que es ya hacerla propia y aplicarla, ¿no? Pues si les hablamos de que la imagen tiene dos niveles de lectura, el connotativo y el denotativo, pues vamos a hacer que de un análisis ellos discriminen cuáles pertenecen al discurso denotativo o cuáles al connotativo. Vamos a pedirles pues, que reconozcan de entre imágenes cuáles son pictogramas, logotipos o anagramas, o que selecciones afirmaciones verdaderas o falsas de aquello que han leído previamente, porque yo creo que es importante que ellos se hagan cada vez más autónomos en el aprendizaje, y fomentar este tipo de actividades pues me parece muy válido. Un modelo de proyecto sería este, por ejemplo, un proyecto diseño de una portada con pictogramas, en el que se ofrecen 3 pasos: un planteamiento del problema, siempre muy ceñido a lo que sería a lo mejor una realidad profesional, pues una importante editorial, productora o casa discográfica te ha ofrecido la oportunidad de realizar una serie de portadas o carteles para una colección con una idea clara: utilizar pictogramas para ilustrar esos libros o discos. Proporcionamos al alumno recursos, pues desde visitar páginas web de autores que tienen relación con lo que les hemos pedido, hasta, en este caso, por ejemplo, la página Noun Project, pues pone a disposición de los usuarios para su descarga archivos en formato, pictogramas en formato SVG, que el alumno puede reeditar. Trabaja con Inkscape, que es también un programa gratuito vectorial, y aquí tienen videotutoriales siempre de cómo realizar la tarea, y después montan el trabajo final en unas plantillas que se les da en GIMP para que quede esa imagen maquetada que habíamos visto. Se fomenta también la expresión oral, porque siempre el final de todo proyecto es una presentación oral del alumno o de los grupos que están realizando el proyecto ante la clase. Para ello están mostrando en la pizarra digital sus páginas web, porque también diseñan páginas, cómics, etcétera, y defienden ante sus compañeros las decisiones que han tomado respecto al diseño. Bueno, pues ya sí que sí. Bueno, muchas gracias, Javier. Ha sido fascinante el despliegue tecnológico que hay detrás de este proyecto de Instituto de Innovación Tecnológica. Yo quiero un aula para mi centro también. Pero me ha parecido muy interesante lo que nos ha contado Susana sobre el cambio metodológico que supone trabajar en este nuevo aula TIC. Yo creo que eso es muy creativo y muy interesante. No sé si hay alguna pregunta por parte de los participantes. Sí, sí, sí. Sí, esa es la idea precisamente, que lo utilizan en los dos sitios, tanto en clase lo utilizamos en clase para que puedan realizar exámenes, cuestionarios, trabajar directamente en clase con los ordenadores del aula digital, pero también lo pueden hacer desde casa. Se completa desde los dos lados. ¿Y esto sobre el coste es elevado? Claro, la ventaja es que las aulas nuevas, una aula nueva ahora mismo solamente tiene 4 equipos, 3 equipos para alumnos y un equipo para profesor. Son equipos buenos, o sea, pero evidentemente esto no es lo mismo 4 equipos que 30 equipos. Entonces, ha disminuido muchísimo los costes ha disminuido muchísimo los costes de funcionamiento y de mantenimiento de estas aulas. Tal vez lo que más cuesta al principio es la instalación, las mesas, el mobiliario, pero luego yo creo que a la larga el tema del mantenimiento y el tema de actualizaciones y de mantenimiento merece la pena. Esa viene ahora, me parece, la pregunta. Realmente más o menos mitad y mitad. La verdad que depende del profesor. O sea, hay profesores que están acostumbrados a trabajar en Windows y prefieren Windows, y en cambio hay otros profesores que realmente lo que están utilizando es el aula virtual, programas de software libre, y es que la mayoría funciona mejor en Mac. Entonces, los profesores que saben un poquito más prefieren el Mac. Bueno, una pregunta más y finalizamos, que tiene que entrar el siguiente.
Claro. Sí, muy interesantes las dos preguntas. La primera es, normalmente los alumnos, ahora mismo estamos hasta el tercero de la ESO, ¿vale? O sea, primero, segundo y tercero nada más. Algunos de estos grupos, su aula normal, el aula normal es el aula digital. Por ejemplo, en tercero de la ESO los que tenemos son todos, las aulas son aulas digitales para ellos, su aula y no tienen que cambiar. En primero de la ESO, de cada 2 grupos, hay solamente para cada 2 grupos un aula, con lo cual sí que tienen que cambiar, pero van a tener más o menos la mitad de su horario en el aula digital. La otra mitad del horario la tienen en aulas que tienen pizarra digital. O sea, lo que no hay ninguna pizarra con tiza de primero a tercero de la ESO. La otra cuestión es, ¿se va a extender este proyecto o no? Estamos precisamente ahora en la fase de evaluación. El objetivo era la mejora de los resultados académicos y ahora mismo estamos realizando encuestas, evaluaciones, contrastando. El proyecto incluye, por ejemplo, realización de exámenes simultáneos en los 15 centros para poder comparar estos resultados. Entonces, la siguiente fase se trataría precisamente de ver si realmente estamos logrando lo que queríamos, que es, aparte de utilizar las TIC y motivar a los alumnos, estamos mejorando los resultados y, a continuación, poder expandirnos. Pero se nos escapa ahora mismo, dada la situación económica, no sé yo, no hay un plan, por así decirlo, establecido. Una última pregunta. Sí, los chavales que vienen a los institutos son chavales de la zona, son institutos que ya estaban creados, que llevan muchos años y participaron en una convocatoria de la Comunidad de Madrid para participar en el proyecto. Se presentaron muchísimos institutos y, bueno, la verdad que nos podemos considerar bastante afortunados de trabajar en ellos, ¿no? Entonces, lo que sí que hemos notado es una predilección muy grande de las familias por intentar acceder a estos centros. Esto muy claro, además. Y luego lo que me preguntaba respecto de los resultados, lo que estamos viendo, este último año hemos estado comparando los resultados en todas las materias y estamos viendo que en primero de la ESO hemos mejorado en muchísimas materias. No en todas, hay alguna que no mejora significativamente, por ejemplo en matemáticas, que parece ser una de las materias que más nos gustaría, que deberíamos mejorar, pues estamos todavía en ello y analizando un poco las causas. Estamos trabajando porque Moodle, la ventaja que tiene Moodle es que la utilización de Wiris y de muchas otras aplicaciones que encajan dentro de la plataforma Moodle, yo estoy convencido que va a dar resultado. Bueno, un tema que yo creo que podéis seguir charlando después en estos espacios que hay de comunicación en el Congreso. Muchas gracias, Javier y Susana. En primero de la ESO exclusivamente nada más y poquito a poco hemos ido creciendo y ahora mismo estamos ya en tercero de la ESO, o sea que es un programa que lleva ya 3 años. El objetivo de este proyecto era mejorar sobre todo los resultados académicos utilizando las TIC, ese era el objetivo. Y para llegar a eso, que es la meta que muchos estamos en esta labor de intentar utilizar estas nuevas tecnologías que logramos con ellas motivar a nuestros chicos, pues que realmente mejoraran los resultados académicos, vimos que teníamos que desarrollar un proyecto que tuviera al menos unas claves muy claras para que llegara a buen puerto. ¿Cuáles son esas claves? Pues las 2 primeras son muy claras, ¿no? El profesorado tiene que estar bien formado para poder... Van a presentar Susana Garay Calvo, que es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, máster por la Universidad Carlos III en Nuevas Tecnologías. Es profesora en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria en la especialidad de dibujo desde el 98 y ahora mismo imparte clases de educación plástica y visual en el IES Gran Capitán,
que es uno de los 15 institutos de innovación tecnológica de la Comunidad de Madrid y donde ejerce también como responsable de desarrollo de dicho proyecto en el centro. Y le acompaña Javier Varela, sí, que es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense, es director del IES Calderón de la Barca de Pinto, es profesor de Educación Secundaria en la especialidad de Tecnología y su labor docente ha estado ligada a la figura de coordinador TIC en el IES Vicente Alessandre y en el IES Calderón de la Barca de Pinto. La gran novedad que significa el proyecto de innovación tecnológica en lo que se refiere a las aulas. Como coordinador TIC en varios centros, la verdad que ha sido muchas veces una pesadilla el llevar el mantenimiento y llevarle la instalación de software, virus, control de aplicaciones, una auténtica pesadilla en centros que tienen muchos equipos. Pensar que estos centros que os estoy comentando tienen del orden de 300 puestos en el centro, para un total de unos 500 alumnos. O sea, estamos hablando de una ratio de puestos de alumnos por profesor, de puestos de alumnos por alumno muy alto, ¿no? Entonces, hacía falta tener algún aula realmente que fuera fácil de mantener, fácil de llevar. Centro que también pertenece a la red de institutos de innovación tecnológica de la Comunidad de Madrid. Así que os dejo, tenéis 15 o 20 minutos y luego dejamos un poco de espacio para que los que están en la sala puedan hacer alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues la idea que teníamos contaros es la experiencia que nosotros estamos realizando en varios institutos. Nuestros dos centros, el IES Calderón de la Barca de Pinto y el Gran Capitán de Madrid, capital, pues forman parte de una red de institutos de la Comunidad de Madrid, en concreto solamente son 15, en las que de manera experimental está realizándose un plan piloto de innovación. Este proyecto lleva ya 3 años. Empezamos en el curso 2010, poder elaborar contenidos digitales y utilizar los medios digitales. Además de poder crearlos y utilizarlos, pues vamos a intentar con una plataforma propia de la Comunidad de Madrid, que es la plataforma Educa Madrid, el intercambio de todos esos materiales y todos esos contenidos digitales que están elaborando en esos 15 institutos. Pero vamos un paso más allá y el paso más allá se da con las aulas virtuales Moodle. Yo creo que la mayoría las conocéis, son aulas que nos van a completar la educación presencial, no solamente fuera del aula, no solamente en clase, sino también dentro de la clase. Luego Susana también nos va a comentar más en concreto el aula virtual Moodle, en concreto para la materia de plástica. Mi labor sobre todo es contaros un poco